Y como todos los miércoles, nuestra mesa de análisis, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Bienvenidos, Ramón Alberto, buenas noches. Gregorio, buenas noches, a ti el auditorio. Gracias por estar con nosotros, Salvador. Buenas noches, un gusto, como siempre, estar aquí. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, tenemos el tema, comenzamos tema local, primer informe, en eso nos quedamos la semana anterior, de hecho no quisimos adelantar nada por cualquier cosa que sucediera. El viernes pasado en el Congreso del Estado y el domingo en el Teatro de la Ciudad en el evento y el mensaje ante invitados y amigos, ¿no? Porque realmente pues en eso se ha convertido la costumbre de muchos gobernantes. A ver, pros y contras, ¿qué tenemos en este primer año? A ver, Gregorio, creo que tuvimos un primer año dramático y muy accidentado, con altibajos importantes y una buena tendencia hacia el final. Déjame ubicarlo. Tuvimos una catarata de promesas y una sequía de obras y, por supuesto, del agua. Creo que la parte positiva de este primer año tiene que ver básicamente con que, a pesar de que se trató tarde el tema del agua, terminaron resolviéndolo porque era una herencia del pasado, que repito, y lo hemos dicho aquí, no se atendieron los 8 meses, pero al final aquí estamos ya con vasos de agua en la mesa. ¿Y porque llovió? Y porque llovió. Bueno, vamos a ver. Me quedo también con las chicas superpoderosas, con Sofía Leticia Morales en educación, con Marta Herrera en igualdad, con Alma Leticia Marroquín en salud y con Lorena Canavati en todo lo que es la parte de cultural y el Festival de Santa Lucía. Bueno, y Melissa, seguro. Creo, claro, por supuesto, ese grupo creo que le salvó mucho la cara al gobernador, porque tanto en educación como en salud, como en igualdad, el asunto de niños, el asunto de niños con cáncer importante, es un buen asunto. Toda la cuestión de social creo que va bien encaminada, arrancó bien, es una parte muy salvable. La otra parte salvable más o menos es el asunto de que pues hay un poquito más de juego con la federación para poder sacar más recursos. Como dijo Felipe Calderón, haya sido como haya sido. La parte que nos queda de ver el gobernador en ese primer año accidentadísimo es, número uno, la inseguridad. No puede ser que estemos ahorita en los peores índices al estilo que teníamos en el sexenio de su maestro Natividad González Parás. Es terrible que vayamos a cerrar este año al estilo de 2000, una incidencia delictiva 2006, 2008, por ahí. Claro. Y yo creo que la parte de la relación política con las fuerzas en el Congreso es bastante accidentada, bastante problemática. Primero bien, luego mal. Luego mal, entonces se ve que el gobernador dice, se desdice, pacta, se despacta. Tiene que ser un poquito más centrado y con más palabra, ¿verdad? Y, por supuesto, en la cuestión, me quedo en el limbo con la Constitución. Yo no le entendí muy bien, no le sigo sin entender lo que nos da el derecho a la alimentación, pues ni modo que no comamos, y el derecho a respirar y el de aire limpio, pues sí, nomás que vamos a hacerlo en obras. Y que le modere mucho al asunto de prometer línea 2, 3, 4 y 5 y la movilidad muy importante. Vemos cómo tenemos el metro, entendemos que los camiones por factores de que los chips, China, Shanghái y la pandemia se retrasaron, pero en lo que es la parte de los camiones que ya estaban operando, sí, no ha habido acción con los empresarios del transporte urbano, y el metro pues necesita una buena inyección, porque si no, claro, se les va a caer y muy caído. Se nos cae el metro, exactamente. Son de los principales renglones. Balance, Salvador. Bueno, pues yo creo que a lo que ha dicho Ramón Alberto, solo yo quisiera agregar que en el ánimo de la opinión pública neolonesa, pues hay una aceptación bastante aceptable, sí, en los niveles cercanos al 60%, por ahí del 60%. Es claro que hubo una crisis asociada al problema del agua que ha quedado totalmente superada, justamente porque el problema del agua ya está resuelto. O sea, prácticamente el 100% de los hogares tienen ya el servicio, ¿sí? Y entonces, bueno, estamos ante un joven, muy joven, ¿sí? Con un estilo pues que de algún modo está en proceso de maduración, y yo creo pues que por lo menos lo que podemos advertir es que la gente le está por lo menos dando el beneficio de la duda, sí, y a la expectativa de que esto pues siga en buenos términos. Es cierto que el problema de la inseguridad es muy grave, sí, si lo vemos con respecto a nosotros mismos. Claro. Si lo vemos en el contexto nacional, pues tenemos una condición como para decir, por lo menos preservar como estamos y mejorar, aunque sea gradualmente.
Entonces, bueno, yo creo que en términos generales, pues ahí va. Y yo creo que, pues, volviendo pues a insistir en la juventud del gobernador, pues yo creo que tenemos que darle tiempo, ¿sí? Seguramente va a ser cada vez un mejor gobernador, eso es lo que yo espero. Yo diría que habría que buscar primero un gobernador que se preocupara menos por las formas y buscara más el fondo. Ya. Hiciera más política y no quisiera él ningunear y manejar el Congreso por un lado y por otro lado la Fiscalía, todo el asunto del fiscal, que ahorita lo vamos a hablar. Claro. Pero esas cosas yo creo que el gobernador tiene que entender que ya no es un niño que está ahí en el Senado o en la Diputación haciendo golpes en la madera, etcétera. No, ya es un gobernador. Y creo que ha entendido algo y está empezando a rectificar. Veamos, ojalá que el segundo año sea mejor que este primer año de crisis y atropellos. A ver, ya que mencionó Ramón Alberto el tema de la fiscalía, sí, muy puntualmente para irnos al corte comercial, ¿qué va a suceder? ¿Sí llega o no llega Adrián de la Garza? Definitivamente sí va a llegar. Hoy en la mañana tengo la posibilidad de decirte que ya esta mañana tanto el gobernador como los diferentes elementos del Congreso y los partidos políticos ya llegaron a un acuerdo. Porque ya había dicho el Se que había no. pactado originalmente, recordemos esto, se había pactado que el Congreso le aprobaba la Constitución a la mayoría priista y panista, y habían dicho, a cambio de eso, entraba Adrián. De pronto el gobernador se hizo para atrás, aquí lo hicimos la semana pasada, por cuestión de Luis Donaldo Colosio, el alcalde, y Agustín Basabe, que se oponían a la situación. Esta mañana se reactivó el acuerdo, por eso el Congreso se aprobó hoy en la mañana, todo lo que faltaba. La convocatoria. Exactamente, se aprobó lo del asunto del ducto, los recursos para el ducto De Cuchillo 2 del Cuchillo, y se aprobaron. Se destrabaron temas. Se destrabaron temas porque ya se destrabó ese asunto y va en camino a que Adrián de la Garza sea el próximo fiscal del Estado. Entonces va a modificar el discurso del gobernador Samuel García. Sí, seguramente. Porque ya había dicho que no, es que va a ser un técnico, no político, es que yo lo puedo vetar, decía todavía ayer. Ajá. Eso es lo que decíamos ahorita del asunto de la falta de certeza en lo que está diciendo de los Claro. acuerdos. Y eso tiene que moderarse un poco más, no ser tan voluble y dar su palabra. Claro. Que si no lo quiere hacer, que no lo haga y se lo tire. Pero no esté hoy sí, mañana no, hoy sí. Comentario, doctor, para irnos al corte. Bueno, yo creo pues que Adrián de la Garza, si de algo sabes eso, sí, y genera mucha confianza en sectores muy amplios, precisamente por su trayectoria. Y creo pues que claramente va a ser autónomo, pues. Es otra de las ¿Tú cosas. crees que realmente vaya a ser autónomo? Queremos pensar que sí. Aquí O al las menos es el que tiene autonomías más son posibilidades, bastante pues. dependientes, Gregorio. Bastante. Las autonomías en este país, en todos lados, son bastante dependientes. Ve el fiscal Claro. del Nacional. país, Pérez. ve la Suprema Corte, ve en todos lados, se cuecen habas en todos lados. Lo importante es que baje el fenómeno delictivo, ¿sí? Y yo tengo confianza en que con Adrián sería, por supuesto, algo que tendría muchas posibilidades. Corte comercial, enseguida regresamos con el Rey del Cash, el libro del momento, ¿no? A ver qué nos pueden platicar acerca del Rey del Cash y todo lo que se ha manejado a nivel nacional. Y desde luego los cambios en el gabinete, la salida, los enroques que también observamos y las láminas del doctor Salvador Borrego. Continuamos.